Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Oficialmente descartado eliminar el uso de la mascarilla por el propio ministro de Salud Pública, José Manuel Mathew, la tarde de este lunes en el país se extiende una tendencia para dejarla de lado en espacios exteriores, en una muestra de relajamiento y desprecio al COVID-19, el mal viral incierto que recién obligó a las autoridades de la República Popular China al cierre de la ciudad de Shanghái. Los escépticos brotan en periodos festivos y vacacionales, evidenciados sin mascarillas ni distanciamiento, en Semana Santa, en eventos deportivos y en centros de diversión. Simplemente sacan la lengua a la enfermedad porque usar la mascarilla no forme parte de su rutina. El 5 de abril anterior, las autoridades chinas extendieron el confinamiento de Shanghái a toda la ciudad y sus 25 millones de habitantes, después de un nuevo auge en casos de COVID-19 que hoy tienen sometida a la ciudad entera a restricciones indefinidas. Tras 26 meses de pandemia en Honduras, se bifurca un camino entre el uso de la mascarilla no tendrá un fin cercano o se entra a una etapa de relajamiento de las restricciones sanitarias, aunque sea el principal escudo ciudadano contra la expansión del coronavirus. El SARS-CoV-2, la enfermedad provocada por el COVID-19, ya deja más de 426,000 casos positivos y 10,893 decesos al día de hoy en Honduras. Evitar su letalidad depende de la vacunación, de los refuerzos y el uso de la mascarilla. Es la principal conclusión en la que varios expertos coinciden. Para que la gente vuelva a mostrar el rostro al aire, Honduras debe primero pensar en lograr la inmunidad de rebaño, alcanzando a vacunar e inocular los refuerzos de la antiviral a al menos 70% de la población y así poder ir pensando en comenzar a hablar del abandono de la mascarilla. Esta es una de las medidas que debe quedar de forma permanente como parte de la cultura en materia de salud, así como sucede en la cultura asiática, expresó el galeno Homer Mejía, una autoridad nacional en vigilancia de la salud pública. Hablamos como mínimo y tomando en cuenta el ritmo de la aplicación de vacunas, todo este año seguiremos usando la mascarilla, subrayó el exfuncionario de la Secretaría de Salud. Hace casi un año el doctor José Manuel Mathew, hoy titular de la Secretaría de Salud, estimó que al menos durante un año más la población tendrá que usar la mascarilla, estimación que se puede prolongar si no se logra antes una inmunidad de rebaño. En los países y ciudades donde se ha dejado de usar la mascarilla, ya se ha inmunizado en más del 95% su población, destaca por su parte el doctor Carlos Umaña, dirigente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En Honduras, con el ritmo de vacunación que se lleva, vamos a tener que continuar con el uso de la mascarilla, aunque esta debería ser ya una medida permanente de prevención, concluyó. El 20 de abril, las autoridades de gobierno de al menos 5 países de América Latina decidieron retirar el uso de la mascarilla en espacios exteriores. El más reciente es Ecuador, que el jueves anterior tomó tal determinación. Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y el gobierno de la Ciudad de México asumieron ese riesgo. España, Israel, Austria, Países Bajos y Estados Unidos, que preserva el uso en el transporte público como en otros espacios cerrados. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bueno, en China, le decía yo a mis invitados, ya están cerrando otra vez. La gente, las autoridades, escucharon lo que dijo Will ahí, los países de Latinoamérica se quitan la mascarilla, en China se la están volviendo a poner y volviéndose a confiscar. Vamos a hablar sobre ese tema porque aquí ya le perdimos miedo al COVID. Aquí es fiesta total en bares, discotecas, estadios de fútbol, conciertos. Se me olvidó decirles que pusiéramos unos poquitos, 100 personas con que alguien en algún momento, 100 hondureños que murieron. Se murieron un montón de médicos, de enfermeras, de gente que estaba en primera línea, se murió un montón de gente conocida, que en su vida, que nadie pensó, pero ya se nos olvidó. Es la verdad, me incluyo. O sea, ya hemos bajado la guardia totalmente.
La exministra de Salud, epidemióloga, la doctora Roxana Araujo. Gracias por estar aquí, doctora, bienvenida. Gracias, licenciado. La doctora Marian Aguilera es microbióloga. Doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Estar aquí nuevamente y hablar de este tema pues es muy importante, que podamos nuevamente hacerle el recordatorio a la población que el coronavirus no ha finalizado. Sí, el coordinador de vigilancia de la Secretaría de Salud, don Aaron Bueso, también está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, sí, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. En nombre del doctor Lorenzo Pavón, ¿verdad?, que lamentablemente no puede estar el día de hoy acá, pues me dio la tarea de estar aquí con ustedes para poder reforzar este tema, de que es de suma importancia, de que cómo debemos de seguir y tomar siempre las medidas de prevención contra el COVID-19. Sí, dígame, doctor Araujo, ¿cuál es la condición actual de la pandemia en Honduras? Y le repito todo lo que dije: estadios, bares, discotecas, centros turísticos, conciertos, de todo. Ya nadie le para bola al COVID. Definitivamente, es preocupante en el sentido de que todavía no se alcanza la meta de la población a vacunar. Y que hace poco, pues, no solo en nuestro país, sino que en varios países del continente hubo vencimiento de vacunas que no fueron aplicadas. Después de haber estado en una lista de espera y con una agonía de que cuándo íbamos a ser favorecidos con las vacunas, pues ahora tenemos esa grave noticia de que se vencieron o están por vencerse estas vacunas. Es lamentable la situación que vivimos porque a pesar de un confinamiento de 2 años, quiérase o no, y de todas las escenas que vimos a través de los medios de comunicación que fueron alarmantes cuando iniciaba este tema, pues que no hayamos tomado conciencia de lo que está pasando, de la realidad de nuestro país. Y que a esta altura pues creemos nosotros o concibamos que esto ya terminó y que consideremos pues que la normalidad vuelve a su totalidad. Si bien es cierto, esto no es de ahorita, sino que desde el año pasado ya mirábamos nosotros, sobre todo con estos feriados y esos días festivos, que la población sale a congregarse a lugares de diversión. Y pues ahí no se pueden usar ninguna medida de prevención como para evitar el contagio, para no enfermarse por la COVID-19. Doctora Aguilera. Bueno, si bien es cierto, en estos momentos ha habido una disminución en el número de casos, ¿verdad?, que están acudiendo a hospitales y a otros centros de salud a buscar ayuda, vemos que también ha disminuido la mortalidad, eso es importante. Pero siempre digo esto, que mientras tengamos algunos casos por ahí sueltos, siempre tendremos la amenaza de tener los brotes, especialmente en aquellas personas que no están vacunadas. Entonces, mientras no podamos decir que tenemos 0 casos en un país, yo creo que no podemos suspender el uso de la mascarilla, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Y es importante lo que la doctora decía también, que no hemos pasado del 50% de las coberturas vacunales con la población incluso que se ha quedado con una dosis, también se quedaron algunas personas. Y en estos momentos nosotros ya no tenemos anticuerpos, muchas personas ya anticuerpos neutralizantes ya están bajando. Recordemos que después de 3 meses, 4 meses, ya pues no tenemos esas defensas mismas que teníamos cuando terminamos nuestro esquema de vacunación. Entonces, todos estos factores a futuro podrían ser amenazas, factores de riesgo para que podamos tener brotes. Probablemente no vamos a tener lo que pasó en la pandemia en el primer año, ¿verdad? Y el año anterior, pero sí pueden presentarse brotes. Todavía no tenemos luz verde como para decir, ya no tenemos transmisión en este país. Eso es imposible en estos momentos decirlo porque siempre hay casos positivos, siempre aparecen personas positivas, aunque también no tenemos una positividad que pasa en estos momentos, creo, del 5%,
estamos más bajos, pero aún así, como le decía al principio, mientras tengamos transmisión y susceptibles, personas sin vacuna o personas que nunca han padecido la enfermedad, entonces eso siempre nos pondrá vulnerables a poder tener más casos, a aumentar el número de casos, y vemos la experiencia de estos países que ya lo expusieron cuando entramos al programa, y es que países que tomaron la decisión de suspender el uso de la mascarilla, ahora están corriendo de nuevo, ¿verdad?, a algunos de estos países a usar de nuevo la mascarilla, a confinar a las personas, como lo vimos en China. Si bien hay otro aspecto, y es que tenemos estas nuevas variantes que se han recombinado, ¿verdad?, y que son altamente infecciosas. No hemos tenido quizás en el país el ingreso de estas variantes, de la última variante, pero sí existe siempre esa amenaza. Por lo tanto, creo que como población debemos continuar con esa responsabilidad de usar las medidas. Mire, usted dijo algo bien interesante que yo esta madrugada, cuando me desperté y pensé en el programa, estaba recordando, y es todas las personas que perdieron la vida, ¿verdad? Nuestros compañeros, yo recordaba hoy a un colega, ¿verdad?, que una semana antes habíamos estado escribiéndonos del Hospital Escuela, ¿verdad?, donde me contaba bueno, uno se impacta cuando recuerda estas cosas, especialmente perder a un amigo, y me contaba las condiciones que tenía en el hospital, y a la siguiente semana había fallecido, ¿verdad?, por coronavirus. Y recordaba también a otro colega con su hermano de Atlántida, médico él, y el hermano microbiólogo, que los dos, ¿verdad?, murieron. Y así familias completas. Tengo amigas que han perdido 3 hermanos, ¿verdad?, personas que murieron su papá, mamá, un hermano, o 2 miembros de una misma familia o más. Entonces, todo esto yo creo que debe hacernos reaccionar como población, que tengamos más paciencia, un poquito más de espera, ¿no?, para el uso de la mascarilla, y extender, para mí, ¿verdad?, este tiempo incluso hasta finales del año, porque no podemos en estos momentos decir que ya no hay casos. Sí. ¿Qué está haciendo la Coordinación de Vigilancia de la Secretaría de Salud sobre esto? Sobre este tema, pues es importante recalcar que si nosotros en este momento nos quitamos la mascarilla, sería retroceder todo ese esfuerzo realizado por la unidad de vigilancia. Recordemos, como parte de la unidad de vigilancia, pues nosotros es planificar y ejecutar y tener esas medidas de control contra todas estas enfermedades de transmisiones. Siempre se ha hecho el esfuerzo con nuestras instituciones, ¿verdad?, para poder llevar a cabo todas estas medidas de prevención. Se hizo con la vacuna, se está haciendo ese esfuerzo y se le está diciendo a la población de que deben de continuar vacunándose. El hecho de que hay una disminución de estos casos no quiere decir que ya estamos en una zona segura para podernos retirar lo que es la mascarilla. Siempre en el núcleo familiar, ahí sí nos podemos quitar la mascarilla porque tenemos esa confianza, ¿verdad?, de que estamos con esos seres queridos. Pero en la parte externa, en la parte ambiental, nosotros tenemos que siempre portar la mascarilla, usar nuestras medidas de bioseguridad, el distanciamiento social. Podemos observar, como ya lo dijo nuestra compañera, de que en otros países ya se ha quitado esta medida. ¿Pero por qué? Porque estos países tienen una pro-vacunación, es una cultura diferente a la nuestra. Nuestra cultura siempre es un poco más dura, por eso tenemos que siempre hacer esa concientización hacia la población para que ellos sigan vacunándose. Podemos observar con la última recopilación de la información de que apenas un 62% de los 9.557.000 personas que viven en el territorio hondureño se han vacunado, solo el 62%. Y de este 62% sí, ya van como 90 o 95% con su segunda dosis, pero al ver el refuerzo y el refuerzo de estas vacunas ha ido disminuyendo un 50%. ¿Qué quiere decir esto? De que las personas están bajando las guardias, ya se vacunaron una dosis y ellos creen que es suficiente, ¿verdad? Pero recordemos de que hay vacunas en los centros de salud, hay puestos de vacunación, la gente puede acudir, es totalmente gratis. Vayan para que no demos este paso atrás y retrocedamos nuevamente. No queremos llegar a lo que llegó China, ¿verdad?, que nuevamente está haciendo una encerrona con todos estos nuevos brotes. Recordemos que al momento de inmunizar nuestro cuerpo siempre van a haber variantes. Recordemos que este es un virus.
el virus es un microorganismo inteligente que tiende a cambiar para poder sobrevivir. Entonces tenemos que seguir esa misma línea de seguir vacunándonos para poder hay que seguirnos vacunando para que no retrocedamos, como lo repito nuevamente. Y pues por parte de la unidad de vigilancia se sigue manteniendo esa línea. Vacunación a todas aquellas personas, todas aquellas personas que tienen comorbilidades, algún tipo de discapacidad, que son gente primordiales, a las mujeres embarazadas, ya sea vacunado nuevamente, ¿verdad? Y pues es insistirles, hay que vacunarnos para no dar un paso atrás. Somos un país... 62%, sí. ¿Cuántas vacunas? La mayoría de vacunas. Solo una, es solo una primera aplicación. Hay aproximadamente 5.889.000 vacunas aplicadas solo en primera dosis de 9 millones. Estamos hablando que solo el 62% de la población se ha vacunado con su primera dosis. Entonces tenemos que seguir insistiendo. El 32%, o sea que no tiene, solo tienen una. Solo tienen una. No tres. No tres. Por eso tenemos que insistir en ir aumentando. Exactamente. Por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo de que se sigan aplicando. ¿Y a qué atribuyen eso ustedes? Lo atribuimos que tenemos una sociedad dura, es una sociedad con una mentalidad que no es pro vacuna. Toda aquella persona aquí piensa que la vacuna les va a hacer algún tipo de daño. Van a haber efectos adversos, claro está, pero todo eso lo tenemos que individualizar a cada paciente, a cada persona. No significa que si me pego una reacción adversa a mi persona, le va a pegar lo mismo a la otra persona. Eso se individualiza. Todas las vacunas, inclusive en la edad pediátrica, ¿verdad?, van a tener algún tipo de reacción adversa. Se le da algún medicamento para calmar todas estas complicaciones de que se le puede dar por la aplicación de la vacuna. Bueno, yo creo que lo que tenemos es un país de gente inculta. Y ahora vamos peor. Hoy es 3 de mayo, seguimos en clases, 3 años después. Este es un país inculto, con lo que este hombre está diciendo aquí. El 62% no le ha puesto una vacuna. O sea que 32% no han puesto nada, ¿sí, va? Así es. Falta. Bueno, y miren en China, y que ya está aquí el doctor Gamero, el doctor Manuel Gamero, que es el jefe de epidemiología del Hospital San Felipe. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias, don Sobreviviente el doctor del COVID. Poneme ahí lo que está pasando en China. En China, por una cosa así, Shanghái suman 32 muertes por COVID en un día, a pesar, oigan bien, en Shanghái, del confinamiento. Están confinados en Shanghái. La Comisión Nacional de Sanidad de China ha anunciado este lunes la muerte por COVID en la víspera de 32 personas en la metrópolis oriental de Shanghái, con lo que la cifra oficial total de los fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 5.092. Esta nueva epidemia están hablando. La urbe que lleva ya un mes estricto de confinamiento. En Shanghái hay un mes ya de confinamiento. En algunas zonas, más de mes y medio, suma un total de 454 fallecidos finales de febrero. Pasen a otra que tengo ahí. Ay, en Honduras la gente no se vacuna. China enfrenta el dilema del cierre. Beijing enfrenta a un récord de casos. Y en Honduras la gente no se vacuna. Las autoridades chinas evaluaron imponer un confinamiento en Beijing luego de que los contagios confirmaron el COVID-19 en la capital del país superan los 100 el miércoles del 27 de abril. Para ellos 100 casos es un escándalo. Pero después de un mes de aislamiento muy criticado en Shanghái, en esa opción podría tener un costo económico y político muy alto. Al menos 113 personas han sido diagnosticadas con COVID en la capital de China, anunciaron el miércoles 27 de abril las autoridades sanitarias. La presión sobre los funcionarios locales crece para contener la tasa de contagios a unos 1.300 kilómetros de distancia. En Shanghái, la ciudad más grande de China, ya se impuso un estricto confinamiento, oigan bien, a la población durante el último mes en un intento por detener la propagación de la variante Omicron altamente contagiosa. Vamos al otro. No, al otro, ahí eran 3. Bien, bueno, ahí. Doctor Gamero, en China. Y en China, 100 casos es un escándalo, como que aquí la gente no se vacuna. Doctor. Mire, lo más importante es que China es un país
aquí ya tienen mucha experiencia, ellos inclusive tienen laboratorios de investigación, producen vacunas, es el país que tiene más población sobre la tierra y ya las urbes de ellos son de 30 millones, 40 millones de habitantes. Estamos hablando de un confinamiento de más de 60 millones de personas, lo que tienen ahorita. Nosotros apenas somos 9 millones, según los cálculos. Y de remate, pues allá cuando se habla de confinamiento lo hablan en serio. Ahí la persona que sale a la calle, inclusive la ley marcial que ellos tienen es un poco severa, ¿no? Incluso hasta puede ser sujeto a que lo puedan tener, bueno, inclusive ejecutarlo en la calle. O sea, ellos tienen otro nivel de mentalidad, que eso no es correcto, pero ni modo. A ver, hay gente que la inobservancia tiene consecuencias, van a la cárcel directamente, los arrestan, bueno, es lo menos que les puede pasar. Aquí la inobservancia de las medidas de bioseguridad es como la orden del día. La gente cree que las mascarillas son como barbijos, o sea, sencillamente los andan, inclusive la técnica para colocarse la mascarilla, no les interesa cómo la pueden andar. Los niños andan sin mascarilla, o sea que eso es peor todavía porque usted mira una persona adulta con un niño de unos 5 años en adelante que anda sin una mascarilla. O sea, como que si el niño no es susceptible a que le dé COVID-19. El tema con el COVID es que, como todo virus, los virus mutan y mutan en forma natural. Y entre más se transmiten, el riesgo de mutar es mayor. Ahora hablan de una serie de cosas, llaman sublinajes, cuando ya, no sé, yo considero de que a veces el tema de los sublinajes es para borrarse un poco las letras del abecedario griego, porque la verdad que ya se va haciendo más mutaciones en la proteína S y eso significa que estamos hablando de otra variante, ¿no? Lo que pasa es que le siguen llamando Omicron con 4 sublinajes que ya, para mí ya estamos con otra variante realmente. Entonces, ese es otro gran problema. Ayer apareció aquel gigante de empresario que se metió a hacer vacunas, el señor Bill Gates, con el tema es el mayor accionista de Moderna, el que fabricó la vacuna Moderna de ARN mensajero, que ahora está como que, primero dijo que la pandemia se acaba en menos de 2 años, ahora dice que está con serias dudas porque está viendo que hay mutaciones que podrían ser más graves del virus, o sea que por alguna razón lo están diciendo porque los laboratorios de investigación están descubriendo, me imagino, mutaciones que son mucho más letales, más transmisibles y más severas. Si estamos en un escenario de ese tipo, entonces definitivamente la situación va a ser todavía peor. Yo no digo que tenemos que estar encerrados totalmente, porque tampoco el problema de este país es un país en vías de desarrollo que tiene problemas económicos graves. Tenemos secuelas de un montón de situaciones, pues desde el 2009 para acá, donde tenemos un boom, un nicho económico que es terrible para el país, sumado a una pandemia que nos ha pasado la factura. Y estamos todavía en medio de una guerra de tipo geopolítico ahí en Ucrania que nos está ocasionando también graves problemas a nivel mundial. Entonces eso está condicionando también que la parte económica se castigue y la gente también por el acto de la desesperación, porque el tema es que tampoco no podemos dejar de producir. Entonces eso también genera también esa reticencia de la gente a buscar la manera de, o sea, a no seguir esas pautas de contención. Y además el tema de la educación, como bien lo mencionó el licenciado Valladares, que es otro problema, porque el tema del no regreso a clases me parece a mí que sí debería de haber un regreso a clases, pero bien ordenado, porque el otro problema que tenemos es que la gente cree que regresar a clases solo es ir al aula de clases. Yo creo que hay una serie de cosas ahí, condiciones que tienen que ver, son de saneamiento básico ambiental y temas que son ya de amenidades que tienen que tener los centros educativos para que evitar los contagios, tener dispensadores de gel y lógicamente el tema educativo de cómo se maneja la bioseguridad, que es una coordinación que debería hacerse con la Secretaría de Salud y las regiones, porque las regiones siempre han tenido, bueno, mucho tiempo atrás, pues siempre ha habido una relación muy estrecha entre las regionales y la Secretaría de Educación en el tema de la capacitación en las escuelas y también en dar también charlas motivacionales para los niños. Más bien uno de los diría yo, vehículos de educación hacia los padres son los niños. Los niños cuando vienen le enseñan a los papás que no saben, o sea, vienen a la escuela y les dicen la bioseguridad y empiezan a hablar de eso y entonces ellos mismos son promotores de educación.
Entonces, el gran problema que tenemos es que si no hay clases, entonces no hay educación, y entonces seguimos ya con un tema de un retraso, pues que es terrible para nosotros. Yo digo que hemos retrocedido más de 50 años en cuestiones educativas, así como está la situación en este momento. No se quiere poner vacuna, imagínate. Entonces ya con eso, y más el tema de la fiesta y que la pachanga y todo lo demás, porque ahora inclusive hasta hay centros ya de concentración nocturnos que ya abren y ya no les interesa cenar con la mascarilla, ya cuando la gente anda en estado de ebriedad ya se le olvidó que existen las mascarillas, se le olvidaron las medidas de bioseguridad, y es a donde vienen los problemas. Entonces, ahorita, por ejemplo, casualmente, teníamos tiempo de no tener una mortalidad en el hospital. El 2 de mayo ya tuvimos un deceso por COVID-19. En la sala COVID ingresó el paciente en un mal estado, una paciente de 70 años con comorbilidades, y definitivamente, pues, paciente que realmente, pues, falleció. Y entonces yo no sé de dónde ha sacado la gente de que la gente no se está muriendo por COVID, pero es la realidad. Aquí bien lo sabe la doctora Araujo, como epidemióloga lo sabe perfectamente. O sea que la situación de la contención, es más, lo del 5%, yo lo miro así como fuera de, yo no creo que estemos con un 5% de cadena. Pero me parece a mí que el problema que tenemos es que la gente no se quiere hacer pruebas. Ese es el otro problema, la gente va a los trajes solo cuando cree que realmente tiene algo. Y la verdad que se está haciendo un tamizaje en los hospitales y en algunas unidades de salud, porque el tamizaje es como una exigencia para poder ingresar al hospital, y eso no significa que las personas que van a ingresar por ciertos procedimientos o a un tratamiento específico, por ejemplo los pacientes oncológicos, son pacientes que se cuidan mucho, entonces son pacientes que realmente si no lo hace en forma aleatoria y por conglomerados como debe de ser, si no hace lo que le llaman la trazabilidad de una pandemia, que es donde tiene que usted buscar en una forma ordenada y también hacerlo por muestreos de conglomerados, entonces para tener una idea clara de cómo está la cadena de contagio. Eso no se está trabajando. Entonces tenemos ese gran problema. Y el otro tema también tiene que ver con el hecho de recursos económicos, porque hay que estar comprando una cantidad grandísima de pruebas para poder hacer eso. Se está mal usando inclusive las pruebas de antígeno, porque las usan para un ingreso a una sala de un hospital, y el antígeno no es garantía de que usted no tiene COVID, porque el antígeno le funciona hasta 10 días. Dejamos hablando del tema del inicio de síntomas, hasta 10 días máximo, y usted no sabe después de eso si realmente está infectado. La verdadera prueba es el RT-PCR en tiempo real, que es bastante onerosa, ¿no? Y Salud ha hecho una inversión millonaria en ese tema. Yo creo que Salud se ha hecho esfuerzos grandes, eso no se puede desconocer, en el tema de la contención de COVID-19. Lo que pasa que lo que estamos viendo es que la respuesta de nuestra población no es congruente con los esfuerzos que ha hecho Salud en el tema de COVID-19. Mire cómo estamos con el Seguro Social, con casi un vencimiento de más de 250,000 vacunas, porque la gente no se vacunó, además de que hubo unos errores de coordinación ahí, porque el Seguro Social quien cubre es al empleado público, y el ministerio se puso a vacunar empleados públicos, entonces dejó al seguro como, el seguro hace los cálculos en base a su plantilla de los derechohabientes, y esos derechohabientes está el empleado público, y nosotros mismos de Salud somos derechohabientes del Seguro Social. Entonces, al vacunar Salud, entonces el cálculo que hicieron ellos, creo que no hubo una coordinación para calcular si realmente si iban a vacunar ellos, empleados estatales del gobierno, hubiera tenido que hacer una coordinación con el seguro para sacar un poco de números en el sentido de hacer cálculos correctos para no tener esas pérdidas masivas de vacunas, que ese es el otro gran problema. Doctora, ¿ustedes iban a decir algo sobre lo de China? Bueno, en cuanto a las vacunas, que nos decía el doctor de Vigilancia de la Salud, que tenemos que solo el 62% se puso su primera dosis. Entonces, lo dije antes, pero ya con la información de él se aclara más. Entonces, en estos momentos, ¿cómo están ese 62% que se puso una sola dosis? Están descubiertos todos. Están descubiertos. Prácticamente ese dato, entonces, nos viene a decir que tenemos más bien esa gran cantidad de personas que están desprotegidas, más los que no se pusieron su vacuna. Entonces, estamos casi, ¿verdad?, con niveles, porcentajes bajísimos de cobertura de protección de anticuerpos. Entonces, yo creo que la población debe ser más consciente de regresar a su servicio de salud, ir a vacunarse. Si este programa, creo que lo más útil que podemos sacar este día, no solamente es la información que se está dando, sino el que hacer incidencia en la población para que acuda a vacunarse.
Y la otra cosa es que, aparte del, sí, yo sé la educación tiene que ver, pero ¿qué más podríamos nosotros sacar? ¿Por qué la gente no acudió a vacunarse en su momento, a pesar de todas las campañas que se han hecho? Y como decía la doctora al principio, como yo fui una de las banderadas que exigíamos que viniera esa vacuna al país, y al final sí tuvimos vacunas en cantidades suficientes, y valdría la pena, ¿no?, que por parte de las autoridades de salud que se hiciera un estudio que cuántos realmente le faltan, cuántos son los pendientes en las regiones y qué condiciones son las que nos están dando esto. ¿Será acceso? Fueron las condiciones también de almacenamiento en algún momento de la vacuna. Recordemos, tuvimos vacunas que no se podían mantener en los centros de salud en su momento, pero la que tenemos ahora la pueden tener, ¿verdad?, todo el mundo en sus centros de salud. Pero ¿qué realmente, cuál es la condición pues, para que la gente no se quiera vacunar, ¿verdad?, cuando tenemos suficiente vacuna? Yo creo que valdría la pena hacer un estudio de estos, y que si se necesita pues más personal para llevar esta vacuna a aquellos lugares inaccesibles, postergados. Hay que ver dónde está realmente esa masa de personas que no se vacunaron, de qué departamentos son, de qué localidad, bueno, son de ciudades, de dónde son realmente los que no se vacunaron. Creo que ese estudio nos puede ayudar mucho, ¿no?, para llegar a estas personas y pues que las vacunas que tenemos ahora se puedan utilizar. Ya viene la gran campaña de vacunación, ¿verdad?, donde también se estará aplicando la vacuna de COVID. Entonces había que aprovechar este momento, ¿verdad?, para aumentar la promoción, ¿verdad?, la comunicación social con respecto al uso de las vacunas y particularmente a esta vacuna. Yo considero también que han ocurrido algunas situaciones específicas en momentos claves, es decir, cuando teníamos pocas vacunas, había una gran cantidad de personas que no eran adultos mayores, sino que estaban entre los 20 y 59 años, por decir algo, de que querían vacunarse, pero estaba la restricción de que eran los adultos mayores y se miraba la anuencia de la población por querer vacunarse, pero no había. Ya después, cuando se abre por etapas y por edades, la afluencia era buena, pero fue disminuyendo y tiene que ver también con la información que circula a través de las redes. O sea, no podemos desconocer el poder que tienen las redes sociales en este momento a nivel mundial. Y tantas cosas que se dijeron de las vacunas, y ahí era un momento importante que tanto la Secretaría de Salud como otras instituciones que tienen que ver con esto, tendrían que haber salido de manera frecuente a través de los medios de comunicación aclarando estas situaciones, porque se presentaron inclusive algunas imágenes de cuando las personas estaban vacunadas y se desmayaban, que no coincidían con la vacuna, sino que eran con otras situaciones. Y este temor, quiérase o no, la gente todavía lo tiene, sí lo tiene. Entonces, yo creo ahí, doctor, que habría que hacer un poco más de injerencia a través de los medios de comunicación que son tan anuentes a proporcionar esos espacios para comunicar a la población y aprovecharlos para sacar de dudas a un montón de personas que de repente en este momento están pensando todavía que les están poniendo un chip a través del líquido que tiene la vacuna, porque eso no lo podemos dejar de desconocer. O sea, hay personas que tienen ese temor o que creen que al ponerle las vacunas inmediatamente van a presentar la enfermedad y que van a agravarse y que los pone en riesgo de muerte. O sea, son situaciones sumamente difíciles. Y lo más delicado de todo ese porcentaje, de ese 62%, es el tiempo en que se pusieron esa primera vacuna. Si nosotros estamos hablando del año pasado, es como que no tuviéramos a nadie vacunado. Perdieron el esquema. Así definitivo, es como que no tuviéramos a nadie vacunado en ese 62%, si ya pasó el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Sí, Pero cortar los esquemas, don Raúl, como lo dice la doctora, es como no tener esquema de vacunación, así está de claro. O sea, esquemas completos yo le llamo tercera dosis de AstraZeneca, que se llegó hasta tercera, ¿no? Sí. La cuarta dosis de Pfizer, que todavía, bueno, hay una discusión bastante grande porque el tema es para inmunosupresos y la OMS todavía no ha determinado la cuarta dosis como una oficialmente. Aquí la estamos aplicando y es factores de riesgo, o sea, y por factores de riesgo. Eso es donde se tiene que aclarar eso porque eso sí hay que dejarlo claro. El tema de la cuarta dosis, la discusión que se tiene, incluso el CDC, en sus últimas publicaciones ya lo que ha manifestado es que se usa en pacientes que tienen comorbilidades, que tienen alto riesgo e inmunosupresos.
Doctor, Entonces, perdón, si sí. usted recuerda bien, para cuando la H1N1 y sale la vacuna, ya el primer año se pone con la cepa original sin las mutaciones, sin las variantes. La ventaja del H1N1 es que a través de que fue modificándose el virus, pues se fue debilitando, no en este caso. Sin embargo, yo consideraba que ya para esta fecha los fabricantes de las vacunas tendrían que tener otra vacuna con ya para las Exacto. variantes. Claro, la fabricación de esta vacuna es completamente diferente a lo que nosotros hemos estado acostumbrados, ya sabemos eso, pero por lo menos ya hubieran tenido, para no estar con esto de la tercera dosis, de la cuarta dosis, sino tener un esquema, ya sea anual o bianual, para poder inmunizar. Igual que la influenza. Exacto. El doctor Denis Castro, que fue el que propuso la iniciativa de ley de que usáramos mascarilla, va también a participar. Buenos días, doctor. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Un placer saludarlo, Raúl. Mis mejores deseos. Y un saludo a ustedes, a todos, a los 4 invitados de este día de Raúl, Manuelito y Rosana. Un placer saludarlos muy afectuosamente. Y a los 2 invitados igualmente. Y solamente quisiera decirles algo para su conocimiento de Maxine. La ley de mascarillas es una ley de la República, sí, aprobada por el Congreso Nacional, sancionada por el presidente, que fue don Juan Orlando Hernández. Como tal, solo el Congreso puede derogar, reformar, crear leyes. Así dice nuestra Constitución. Pero obviamente escuchando los sectores respectivos que se involucran en estos saberes. En ley de la República de Honduras, esto quiere decir que cualquier aeronave, nave que entre al territorio nacional, sus pasajeros y tripulación tienen que portar mascarilla. En ley de la República, que nos obliga a todos en los espacios portarla, así como están ustedes dando un gran ejemplo a la comunidad en ese mensaje que están dando. Están usando y cumpliendo esa ley. Esa ley costó discutirla y casi tuve una oposición cuando la presenté, como todo en Honduras. Una oposición, ¿por qué razón? Porque venía de un sector que no es del partido de gobierno. Tal como ocurre en todos los gobiernos, lo que pensamos otras personas no son bienvenidas si no tenemos el sello de propiedad de un partido político. Cuando ustedes saben, los 2 médicos que están ahí saben que nosotros, la señora microbióloga igual, no tenemos partidos políticos, sino que tenemos un trabajo altamente profesional en la Cámara de la Salud. Raúl, esa ley, para poderla derogar, se necesita un consejo oportuno, siempre y cuando la población esté cumpliendo o haya cumplido con la vacunación, que se están venciendo los productos. 2, cuando exista todo lo recomendado de prevención personal y a su vez, a mi criterio, todo lo que conlleve a evitar más personas que se contaminen, aunque ahora hay un proceso de cascada en la población, pero igualmente todos tenemos que tratarla. La conclusión final de mi participación es obvio. Ustedes son, digamos, el doctor Gamero, que está como jefe de epidemiología, y la doctora Araujo con su experiencia, lo mismo la señora microbióloga, de darse cuenta qué elementos son los que tenemos nosotros de COVID, qué circunstancias tenemos de vacunación, tendrá que trabajarse con epidemiología y hacer la recomendación al Congreso Nacional. La derogación, es más, está en vigencia en el territorio nacional otra disposición, que es el marcaje poblacional en centros laborales, introduciendo la huella digital en un elemento, y casi hay lugares que hacen fila casi 1,000 personas a las 7 de la mañana para introducir sus dedos, pero no hay antecedentes. Esto también, para reconstruirlo como era antes, se necesitará entonces que los cultivos que ustedes puedan revisar o toma de muestras que pueda realizar microbiología del ministerio. Luego, creo que debemos que preocuparnos
y se lo digo ahorita, de tener un laboratorio completo de virología, para no tener que estar enviando muestras a otros lados. Una inversión en salud, es necesaria, un buen laboratorio de virología. Creo que la señora microbióloga puede ampliar en ese sentido más. Siempre se ha buscado esa lucha, que la Secretaría de Salud tenga su propio laboratorio para poder hacer los estudios respectivos. Yo les diría que trabajen con la Comisión de Salud del Congreso Nacional cuando ya tengan observaciones, si vamos en camino a eliminar este elemento. Pero yo creo que no es el momento oportuno de eliminarlo solo porque a más de alguien le estorba o lo que sea. No, estamos previniendo, como le dije a don Juan Orlando Hernández en su oportunidad, le dije, usted va a ser responsable de más de 100,000 muertos en Honduras si este elemento no se pone. Entonces, su servidor fue la primera persona que estuvo presente en una autopsia de caso de COVID en un país asiático. De ahí vinieron todas esas medidas que ustedes ven y otras más que se tomaron en su oportunidad. Las trajimos inmediatamente de aplicación en nuestro país para evitar. Llegamos, cierto, a perder casi 10,000 o 11,000 ciudadanos en Honduras, pero lastimosamente era un problema mundial, se va solucionando progresivamente, los países se van liberalizando, siempre y cuando exista vacunación. Y la disposición legal respectiva es que la persona que va a ingresar, lo que sigue, la siguiente etapa, la persona que ingrese a un lugar donde haya una concentración de población, se tiene que obligar a aportarla hasta tanto el país no tenga la seguridad biológica que lo determinen las autoridades, la Secretaría de Salud, que justo ahí mismo están ustedes con nuestros representantes de la Secretaría de Salud. Les mando un abrazo, mi saludo respetuoso a todos ustedes y a don Raúl, mi agradecimiento nuevamente. Pasen buen día, señores. Gracias. Buenos días, el doctor Denis Castro, vicepresidente del Congreso Nacional. ¿Algún comentario? No, lo que dice el doctor, un saludo doctor a la distancia, siempre recordándolo con mucho aprecio, cariño y admiración. Lo que dice él es completamente cierto, es una ley que si mal no recuerdo, se aprobó el 21, salió ya publicado en la Gaceta el 21 de mayo del 2020. Ya para esa fecha estaba la obligatoriedad del uso de la mascarilla y las otras medidas de bioseguridad que venían acompañando a disminuir el riesgo del contagio del SARS-CoV-2 como virus que provoca la enfermedad de la COVID-19. Sí. Definitivamente muy acertado el comentario del doctor Castro. También igual lo saludo con mucho aprecio. Y como le vuelvo a reiterar, aquí no es un tema como de capricho de que no se tenga que usar mascarillas, porque aquí se le ha dado un giro de que es un capricho de los médicos, porque es a nosotros que nos acusan de que somos los que estamos como armando un escándalo sobre el tema de COVID-19. Lamentablemente he visto algunos medios de comunicación, los he oído, y digo ya, más bien, donde hay algunos presentadores que están más bien como metiéndole leña al fuego, que eso es pura bulla, que es puro escándalo de nosotros, y yo creo que sí es una actitud irresponsable de ciertos comunicadores sociales, porque lo que están con eso más bien es complicando la situación, malorientando al público, y eso también nos está generando ya mayores problemas. Entonces, la verdad, como le digo, las medidas de contención en epidemias no se pueden suspender. El 5%, como bien lo dijo la doctora, menos de 5% de una cadena de transmisión en una epidemia ya significa que usted puede ir levantando medidas de contención, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos la certeza de que estamos con ese 5%. Y en segundo caso, y el otro tema también de que el virus no es un virus que al estar inmunizado hace inmunidad de rebaño, y en COVID es mentira, la inmunidad de rebaño no existe. O sea, por desgracia, yo creo que es un virus tan versátil en ese aspecto, que realmente ha sido un reto el enfrentarse con esa enfermedad por parte a nivel mundial, y los científicos todavía tienen ese gran reto a la hora de ver cómo va a llegar un momento en que se vaya debilitando realmente, pero sí el hecho de que sí se ha debilitado porque las variantes son más transmisibles pero menos letales, pero estamos hablando de la letalidad con las personas que ya están con esquemas completos de vacunación. Porque el problema de que una variante como Omicron, independientemente, si una persona no está vacunada, el Omicron la mata igualito que como la primera cuando empezó la Delta, que fue la que hizo los estragos más grandes. Entonces, en definitiva, el problema que tenemos es que este es un virus que no condiciona la inmunidad de rebaño. Aquí lo único que queda es seguir medidas de bioseguridad
Y nosotros vemos que ancestralmente países asiáticos, por ejemplo, como Japón. Japón es una sociedad muy desarrollada, muy disciplinada. Yo admiro mucho al pueblo japonés. Realmente tienen unos niveles educativos tan altos. Y esa gente, solo por el hecho de andar en la calle, de la contaminación ambiental, de un montón de factores de riesgo que usted cuenta, el hecho del humo y otras cosas más, y los virus que ellos saben, andan con mascarilla rutinariamente en la calle. Para ellos es algo así como un axioma, que es una ley, que se llama un axioma en términos científicos, es una ley. El axioma es como decir, es una regla, pues una normativa, andar protegido para que uno no le transmita cosas, porque el objetivo de la mascarilla es que uno no contamine a otros. Yo me acuerdo que cuando mirábamos me incluyo, a una persona chino con una mascarilla, está loco, que está loco es más que le pasa. ¿Sabes cómo es en Honduras? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Iba a apuntar? Sí, como le había hecho la mención antes, es la misma cultura. Ya lo dijo el doctor Gamero. Japón ha sido una cultura ancestral y para ellos es normal portar una mascarilla, ya lo dijo usted. Acá nosotros mirábamos a un paciente con mascarilla, que es lo primero que se nos venía, un paciente oncológico. Porque el paciente oncológico siempre ha portado su mascarilla, porque conocemos que ellos a través de la quimioterapia y la radioterapia pues hacen una disminución de su sistema inmunológico y es por ende que son uno de los pacientes a priorizar con la vacunación. Se exhorta a la población, se le llama la atención y se les dice que por favor vayan a estos centros de salud nuevamente y que se vacunen. Es primordial tener ese esquema completo, ¿verdad? Para poder seguir con estas medidas de acción y en un futuro, si Dios lo permite, pues quitarnos la mascarilla. Pero por los momentos, si nosotros nos quitamos la mascarilla, es retroceder nuevamente. Antes de la doctora Miriam Aguilera, me dicen, buenos días, siempre con el deseo de aportar y sumar, le cuento por qué la gente no se vacuna. En el Campo Marte se quejaron en noticieros que muy poca gente llegaba a vacunarse. Un grupo de compañeros de trabajo fuimos a ver la oportunidad y cuál fue la sorpresa. Nos atiende la héroe, la doctora Reyes, y con la ausencia de humildad característica de los burócratas de este bello país, nos mandó al carajo. Porque aunque todos con varias enfermedades, presión, diabetes, no habían llegado a los 60 años, caso para Ripley, por favor busquen gente capaz que sirva a Honduras, no engañar al sector salud llamándoles héroes. Si ustedes no tienen dinero, no lo atienden. Gracias por leer la realidad. Doctora Miriam Aguilera. Bueno, otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es lo que decía el doctor Denis Castro, quien le mando un saludo con todo respeto, es el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Virología, que de hecho se hicieron muchos cambios durante la pandemia, ¿no? Recordemos que incluso en ese momento se tuvo que hasta solicitar apoyo a laboratorios privados porque no se tenía suficiente equipos para hacer PCR. Ahora se tiene un gran proyecto que, bueno, no es de ahora, sino desde hace varios años, que es la construcción del laboratorio nacional, ¿verdad? Con todas las condiciones de tecnología, ¿verdad? Y también que el Laboratorio Nacional de Virología pueda hacer secuenciación genética, identificar las variantes. Todo esto está en planes. Esperamos que desde el Congreso Nacional se dé todo el apoyo para la contraparte que se necesita para la construcción del Laboratorio Nacional. Quiero explicar brevemente que el gobierno de Japón, ¿verdad?, ya aprobó los fondos para la construcción de este laboratorio que va a tener todas las condiciones de un laboratorio de referencia nacional y donde se hacen no solamente coronavirus, sino la vigilancia laboratorial y el control de calidad de todas las enfermedades, ¿verdad?, tuberculosis, la malaria, el VIH, todas las enfermedades, ¿verdad? Se confirman a través de las de sarampión, rubiola, las de vigilancia, que tenemos compromisos incluso internacionales de cumplir con indicadores como país, que tenemos que mandar una muestra, por ejemplo, de un caso sospechoso de polio a otro país, a República Dominicana, a Panamá, a laboratorios de referencia regional, por no tener un laboratorio, ¿verdad?, que reúna todas estas condiciones. Pues para resumir, se tiene el presupuesto por parte del gobierno japonés, pero se necesita una contraparte de Honduras, ¿verdad?, porque no todos nos lo van a regalar, y esa contraparte, por esa contraparte, también no se ha podido construir el laboratorio nacional.
Recientemente se presentó una solicitud a un diputado del Congreso Nacional para que lo pueda pues poner el proyecto, ¿verdad? En estos momentos fortalecer el laboratorio de virología, porque una construcción de un laboratorio va a tardar 3 años como mínimo, el nuevo laboratorio, pero por lo menos lo que ya tenemos, ¿verdad? Se debe ampliar, se debe fortalecer. Bueno, si ustedes hubieran visto dónde se recibían las muestras, ¿verdad? Antes de coronavirus, que yo creo que no nos quebramos un pie porque realmente, ¿verdad? Dios nos guardó, pero era una cosa que había unas graditas de madera tan feas, ¿verdad? Y pues ahí llevamos en ese lugar pequeño, sin las condiciones para una fase preanalítica, allí se recibían las muestras. Pero gracias a Dios, pues en el periodo anterior se pudo arreglar debido a las demandas, ¿verdad?, que nos trajo el coronavirus, las demandas en diagnóstico. Pero este país necesita no solamente un laboratorio nacional fortalecido, sino un instituto de investigaciones. Quisiéramos tener, ¿verdad?, o tal vez una universidad con un instituto de investigaciones, que no tengamos que ir a otro país, ¿verdad? A mí me ha tocado investigar brotes. Investigué un brote de Aspergillus y de histoplasma, que son hongos, unas personas que no recibieron la noticia que limpiaron una cisterna donde falleció una persona. Y recuerdo que no teníamos a dónde mandar el material que sacaron de la cisterna, no había dónde hacer, ¿verdad?, estos cultivos, no hacer estos análisis, teníamos que hacer arreglos para mandarlos a Argentina. Y saben lo que significa, los trámites. Entonces, en una investigación de un brote, queremos nosotros, ¿verdad, doctores que son epidemiólogos, queremos resultados rápidos, ¿no? Y esto pasó, vimos con el diagnóstico de coronavirus todo lo que nos hemos pasado como microbiólogos y personas dedicadas al diagnóstico, todas las deficiencias que teníamos como país, y yo creo que le debemos apuntar a futuro a mejorar en la parte de diagnóstico. Y la otra cosa, hablando de las pruebas que decía el doctor, de las pruebas de antígeno, en este momento creo que hay pocas pruebas, ¿verdad?, de antígeno y de PCR. Siempre tenemos abiertas las puertas, ¿no? Están recibiendo muestras para PCR, pero hay poca afluencia de pacientes realmente en algunos municipios. Y yo creo que debemos continuar la vigilancia, porque nosotros no podemos decir que una enfermedad ya no está circulando mientras nosotros no lo demostremos laboratorialmente, ¿verdad?, de que ya negativizaron, de que ya no tenemos positivo, solo lo vamos a hacer en este caso, ¿verdad? Hay enfermedades que obviamente que no tenemos un diagnóstico laboratorial, pero en este caso nuestra certificación, ¿verdad?, para decir que ya no tenemos coronavirus tiene que ser con por lo menos tamizajes, como decía el doctor, en grupos poblacionales, en comunidades X, hacer un levantamiento de unas, podríamos llamarlas encuestas, ¿no?, y ver cómo realmente tenemos a la población y si realmente ya podemos decir, sí, ha desaparecido la transmisión, pero lo vamos a certificar laboratorialmente, lo vamos a confirmar para poder decir a la población, entonces sí, que el Congreso Nacional puede suspender esa ley. Yo creo que el doctor Denis Castro en estos momentos nos hizo reaccionar, porque realmente yo no me acordaba que era una ley del Congreso Nacional, y de pronto sí, es algo legal, y me parece que es excelente, ¿verdad?, que se mantenga en estos momentos, porque mientras tengamos transmisión y personas, ¿verdad?, no vacunadas, pues ahí vamos a tener la amenaza. En cuanto a la red de laboratorios, por ejemplo, de este país también necesita ser ampliada, no solamente un laboratorio nacional, sino toda la red de laboratorios, ¿verdad?, con recursos humanos, con equipamiento, con insumos, con reactivos, porque mire, el laboratorio nacional, la doctora sabe, como exministra de Salud, casi siempre, doctora, se mantenía ¿con qué? Con donaciones, ¿verdad?, con países cooperantes, ¿verdad?, que dijeran, ocupo para la tuberculosis, ocupo. Siempre no tenía un presupuesto el laboratorio nacional, el laboratorio de referencia nacional, ¿verdad?, no tenía un presupuesto propio para poder funcionar. Creo que ya el año pasado sí ya se aprobó algún presupuesto, pero no podíamos estar a expensas de los cooperantes, ¿verdad?, para que funcione un laboratorio tan importante como es el Laboratorio Nacional, de donde depende el Laboratorio de Virología. ¿Y el proyecto qué bionivel de seguridad pretenden llegar? ¿Qué bionivel cuál es bionivel? Sí, los niveles de bioseguridad también, hasta ¿Pero eso. cuál bionivel pretenden ustedes escalar? Claro, con el nuevo laboratorio, ¿verdad?, que para tener el nivel de bioseguridad
digamos 3, 4, no vamos a tener con las mismas condiciones de instalaciones que tenemos en este momento. Se necesita ampliar, ¿verdad?, las instalaciones del Laboratorio Nacional de Virología. Esperamos que algunos diputados estén viendo este programa, ¿verdad?, y que la Comisión de Salud del Congreso Nacional también se interese por la parte de diagnóstico. Sí, porque el sueño sería tener un BL5. Así es. Pero BL5 ya estamos hablando de algo que es casi inalcanzable, ¿verdad? Sí, esto más que todo tiene los institutos de investigación, donde se manejan algunas cepas, pero verdad que son como ébola y como son cosas otros microorganismos. Ya estaríamos entrando en laboratorios de armas biológicas, como están acusando un montón de cosas en otros lugares, que es peligroso. Pero sí, definitivamente pero como el BL4 país, sí es una pretensión ya. Sí, tenemos que alcanzar otros niveles de diagnóstico. Tenemos que crecer, ¿verdad?, en esta materia, y para nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunas alianzas yo fui presidenta también del Colegio de Microbiólogos, y hicimos estas propuestas a la Escuela de Microbiología en algún momento, y que pues pueda tenerse un instituto de investigación, fortalecer, ¿verdad?, lo que es la academia, y porque sabemos en la mayoría de los países estos laboratorios, estos institutos de investigación están en las universidades, en las academias, y yo creo que esto se puede hacer conjuntamente con, bueno, la Facultad de Ciencias, ¿verdad?, de la universidad. Permítame, solo voy a hacer una pausa para continuar hablando con mis invitados. Se nos olvidó a todos ponernos la mascarilla, y es cierto lo que dijo el doctor Denis Castro, es una ley que a la gente ya se le olvidó. Volvemos. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Hay protestas en la alcaldía. Voy a ir con Gisela Calix, que también ahí va a abordar el tema de por qué la gente ya no usa mascarilla. Gisela, adelante. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Estamos ubicados en la Avenida República, Avenida Cristóbal Colón, en la capital de la República, cuando en esta mañana personal que conforma empresas de barrido de la alcaldía municipal se han tomado el edificio que opera en ese sector de la capital. Esto porque les han cancelado su contrato laboral que mantenían desde hace varios años. Ya en este momento hay una comisión que se ha internado en el interior de uno de estos edificios de la alcaldía municipal, con un representante del alcalde Jorge Aldana, para poder verificar si se les puede dar una solución a estas personas, que son más o menos unas entre 600 y 700 personas que se dedican a la limpieza de la capital de la República. Esto está desde hace unas 2 horas y ellos están a la espera de que se les dé una respuesta por parte de las autoridades de la alcaldía, ya que aquí hay hombres, mujeres y también personas de la tercera edad que están necesitando su empleo, y por lo que ellos esta mañana están realizando esta jornada de protesta. Por otra parte, podemos observar tanto en el tema que ustedes están abordando del uso de la mascarilla. Aquí la mayoría de los ciudadanos están haciendo uso de este recurso de medida de bioseguridad para proteger su vida contra la pandemia del COVID-19, que continúa aún siendo una amenaza tanto para la ciudadanía de Honduras y el mundo, tal como aún no se ha suspendido esta emergencia sanitaria aquí en el país. La mayoría de la ciudadanía aún porta su mascarilla, son personas aisladas las que no utilizan este cubrebocas. Sin embargo, podemos observar que la mayoría de la ciudadanía sí está cumpliendo aún con esta medida. Le vamos a ampliar más detalles de estas informaciones en las emisiones de 11 Noticias. De momento yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, pero aquí contaron 3, incluyendo al policía, que no. Miren. El otro tiene la mascarilla bajo la boca. El que está tocando tampoco tiene. Y bueno, sí, la lógica, cuando se agrupa un montón de gente así como esa, pues se ponen mascarilla porque se acuerdan. Y qué bueno que todos esos, ahí están todos los compatriotas,
están con mascarilla. Hay protestas en la alcaldía, pero voy a ir rápidamente para que de ahí comenten mis distinguidos invitados. Mario Cano en Olanchito, sobre el tema. Mario, buenos días y adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En la entrevista de Canal 11 estamos completamente en directo en esta hora de la mañana desde el centro de la ciudad de Olanchito. Aquí estamos en la calle principal, en las afueras de lo que es el mercado municipal, donde hay aglomeración de personas a esta hora. Vamos a platicar con la gente. Aquí viene un amigo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Roberto Martínez Sánchez. Carlos Roberto Martínez. ¿Por qué usa la mascarilla? Más que todo por seguridad, sí. Hay que cuidarse, sí, por bioseguridad. Sí. ¿Considera que tiene que eliminarse el uso obligatorio de la mascarilla o que continúe así como está? Para mí no, porque de repente este virus todavía no se ha ido y entonces para mí no, hay que cuidarse, ¿me entiendes? No sé los demás, pero para mí que continúe. ¿En su familia todo el mundo usa la mascarilla? Correctamente, sí. Sí. Muy bien, gracias. Mire, por acá hay más personas. Quiero decirle que en Olanchito pues ha bajado bastante la incidencia de lo que es el COVID-19. Mira, aquí vemos a un señor. Permítanos, jefe. Sabemos que estamos en vivo en este momento. Venga, jefe. Bueno, hay gente que no quiere porque el tema del uso de la mascarilla es un poco complejo para la población. Caminamos un poco por acá, Jesús, que nos acompaña en cámara. Mira, que viene otro jefe. La gente mayor anda. Venga, jefe. Anda con su mascarilla. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué usa la mascarilla? ¿Por qué usa la mascarilla? Por esa epidemia que está ahorita. Sí, por seguridad. Sí, con seguridad. Muy bien, gracias. Que le va muy bien. Gracias. Mira, acá hay un amigo. Vamos a tratar de dialogar con él. Jefe, permítanos, estamos en vivo a través de Canal 11. ¿Por qué no usa mascarilla? ¿Por qué no usa mascarilla? Porque la mayoría no usa. Sí. Bueno. ¿Considera que ya tiene que eliminarse esto o que Claro que sí. Eso más bien está molestando a la población. Porque esa cuestión uno la anda allí y es un problema ya eso. A mucha gente les está molestando hasta ya tanta cosa eso. Gracias, jefe. ¿Y tú, caballero, joven, por qué no usa mascarilla? No, porque aquí ya no hay COVID, hermano. Que ya COVID ya se terminó ya. Yo no sé por qué la gente dice que hay COVID, que ya está cheque, ya no hay COVID, hermano. ¿Ya no lo usas? Ya no lo uso. Muchas gracias. Este es el sentir, el pensar de la población de Olanchito. Si usted ve, quizás de tres personas, una anda mascarilla, las demás no. Eso está sucediendo en el municipio de Olanchito. Licenciado Raúl Valladares, con las imágenes de Jesús Molina, regreso con usted a los estudios de la entrevista. Buen día. Buenos días, muchas gracias, Mario Cano. Muy bien el reporte. Voy a La Ceiba. Contaba aquí que en Tela dicen que no usan mascarilla y en plena pandemia porque el mar mataba el COVID. ¿Qué dicen en La Ceiba? ¿Cómo está la cosa, César? Así es, buenos días Raúl y a sus invitados en estudio, en efecto. Bueno, estamos desde la ciudad de La Ceiba, específicamente frente a la jefatura departamental de esta ciudad. Específicamente en este momento, pues todas las personas que están en el proceso para poder ingresar a poder tramitar su licencia de conducir, es aquí donde se observa esta fuerte cantidad de personas y es prácticamente de todos los días. ¿Qué es lo bueno que observamos? De que la mayoría de personas, pues, prácticamente como se aprecia, están utilizando su mascarilla, a pesar de que no se está guardando el tema de distancia. Sin embargo, el tema de mascarilla lo vemos que sí se está respetando. Solamente observamos aquí a un caballero. Buenos días, caballero, solamente estamos haciendo así una encuesta. Usted, vemos que son pocas las personas que no andan mascarilla. ¿Usted no la anda? ¿Por qué no la usa? Ah, sí la tiene, solo que no se la ha colocado, ¿va? Sí, ahora que entra la voy a colocar. Y cómodo a veces, ¿verdad? El calor de esta zona costera viene complejo, ¿verdad? Sí, un poco. Pero una vez que yo entre, yo me la pongo. Ok. ¿Y usted, señorita, por qué no la tiene puesta ahorita? La tengo en la mano también. ¿Por qué no la anda puesta? A veces siento como que me pega alergia y entonces por eso me la quito. Al entrar allá me la pongo. Bueno, pues gracias. Y aquí el resto de pobladores, usted sí la tiene colocada y esa es la idea también de siempre usarla, ¿verdad? Me dio y no quiero que me dé otra vez. ¿Ya le dio COVID? Sí. Bueno, y no quiere. No. Sobre todo en estos lugares que hay bastantes personas, sí, bastante.
aglomeración de gente. Aglomeración. Bueno, gracias. Así es, compañeros del ambiente, y como observan, repetimos, la mayoría pues, de pobladores prácticamente están utilizando la mascarilla, aunque como se aprecia, pues el tema a veces lo utilizan más algunos por aspectos evidentemente de requisitos para ingresar a alguna institución, en este caso pues como a vialidad y transporte. Es la información. Raúl, a esta hora de la mañana nosotros vamos a retornar con ustedes. Gracias, César. Voy a San Pedro. Shirley, ¿cómo están en San Pedro? ¿Le paran bola a la mascarilla o ya la botaron? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, específicamente ubicada en el Parque Central. Y vea usted la situación actual de la ciudadanía. Algunas pocas personas pues todavía utilizan la mascarilla, sobre todo por requisito en el área de bancos o algunos comercios. Sin embargo, ya en la vida circular del centro de San Pedro Sula, pues tanto jóvenes como adultos pues se abstienen de utilizar la mascarilla. Por supuesto, vamos a hacer un breve cuestionamiento de a qué se debe esta situación. ¿Llegó el momento de ya no utilizar mascarilla? No, para nada. ¿A qué se debe esta decisión de no utilizar la mascarilla? Bueno, para mí que, bueno, una vez haciendo los exámenes físicos, ya para mí que ya no se debe usar. Para usted ya todo está controlado y llegó a la normalidad. Claro que sí. Bien, usted ha escuchado, licenciado, esta situación de los jóvenes, de que ellos pues ya ven un panorama totalmente tranquilo y que el COVID prácticamente se ha ido del país. Vea usted, los jóvenes también ya se abstienen de utilizar la mascarilla. Si es que el Parque Central alberga una fuerte cantidad de personas que se dirigen hacia sus labores y otras pues que esperan a familiares para darles el transporte. Mi contacto desde la ciudad industrial. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenos días. Buenos días Shirley. Y aquí como invitados, miren, aquel que va cruzando la calle tampoco. Con mis invitados hemos quedado contados, el que está fondeado tampoco. Señor, no. Con mis invitados hemos quedado contando quiénes las ponen. Aquel que viene de gorra tampoco, aquel que está de rojo tampoco. La verdad, la gente se ha relajado. Y mire, Parque Central, ni el niño ni la mamá. La señora tampoco. Ahí la lleva, mire, no, pero lleva la mascarilla, menos. Se ha relajado la Mara. Mire, ahí la lleva en la mano. Pero también hay mucha gente que sí la usa y creo que uno se puede acostumbrar, ¿no? Doctores y sí. Licenciado. Podemos observar que más que todo es la percepción, ¿verdad?, que tiene la gente con esta enfermedad. Le hubiera quedado bien una mascarilla verde. Sí. Es la percepción que podemos observar que tiene la gente. Tenemos los dos extremos, aquel paciente que ya mira que no hay casos de COVID, ¿verdad?, que ya no mira que la gente acude a un centro a hacerse la prueba, que ya no mira ese aumento de pacientes que van al hospital, ya no se observan todas las unidades de cuidados intensivos llenas. Es la percepción que ya tiene la gente, como esto ya está vacío, como esto ya no hay, pues me quito la mascarilla y ya estamos en un lugar seguro. Pero tenemos el otro extremo, el paciente que sí pudimos observar al señor, de que él ya había tenido COVID-19, él ya sabe qué es tener esa enfermedad, él ya sabe la responsabilidad que él tiene y las consecuencias que ésta puede tener en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, él dice, a mí ya me pegó COVID-19, yo ya sé qué es esto, por eso yo le ando puesta la mascarilla. Podemos ver que más que todo es pura percepción de la gente, ¿verdad?, cómo estamos con el COVID-19 actualmente. Y mire que hay algo importante, si usted mira en esas imágenes, podríamos decir así como ojo de buen cubero, que de cada 10 que no usan mascarillas, solo 3 usan mascarillas, según el conteo que hicimos. Pero esto es en estas ciudades de concentración poblacional, que todavía se mira a las personas que usan mascarillas. Pero si nosotros ya nos vamos al interior no nos vayamos lejos, a un municipio aquí cercano, llámese Ojojona, Santa Ana, cualquiera de estos, o vaya a Talanga, a esos lugares, no usan mascarilla. El 90% de las personas no usan mascarilla y no la dejó de usar recientemente.
Creo que desde el año pasado, que hubo ese relajamiento ya cuando aparece que ya disminuyen los ingresos hospitalarios y la gravedad de la enfermedad a través de la aplicación de las vacunas, ya se relajó aún más la población. Entonces sí, aunque la ley está vigente y la ley nos obliga a usar, ahí dice bien claro en qué lugares, donde hay más de 5 personas, el uso es obligatorio, si es un sitio cerrado, público, como sea. Sin embargo, nos relajamos tanto en estas vacaciones que hemos tenido desde finales del año pasado hasta la actualidad, que eso lo podemos ver en las ciudades de concentración poblacional, que un porcentaje todavía usa la mascarilla, pero al interior del país, y si ya nos vamos allá por Intibucá y esos lugares, ahí sí que no la usa nadie. Doctora. Bueno, a las personas creo que lo que más les impacta es la muerte. Entonces, como observan que ha bajado la mortalidad, que se cerraron los triajes, entonces eso les da pues esa idea de que, como dijo uno ahí, ya no hay coronavirus. Ya, y lo dijo de una forma tan convincente que hasta casi le creímos nosotros. ¿Sí? Porque esa es realmente la idea de la población. Repítame eso. Fue tan convincente que casi le creímos cuando dijo ya no hay coronavirus. Sí, ya no hay coronavirus. Que el examen físico lo tenía. Tan seguro de lo que dijo. Y esa es realmente la idea de la población hondureña, porque lo que dice la doctora es cierto. Nosotros que nos movemos en algunos municipios de Francisco Morazán, sí, las personas ya no están usando mascarilla, muchas de ellas, y esto puede ser peligroso, porque la verdad que todavía no podemos declarar a ningún municipio, ni el país libre de coronavirus. Es más, si se queda como una enfermedad endémica, va a ser siempre el mismo riesgo de morir. O sea, la tuberculosis es endémica y la gente se muere de tuberculosis. Entonces, ¿verdad? No con esto es que ya tenemos la enfermedad y se acabó el riesgo, se acabó la amenaza. Endémica es. Me dice el abogado Jorge Pineda. Hola, estimado amigo. Buenos días a todos. Considero que si no hay un 80% de la población vacunada, se debe siempre utilizar la mascarilla, específicamente en los lugares donde hay aglomeraciones de personas como oficinas de gobierno, bancos, supermercados. Esto ayuda a bajar los índices de la enfermedad. Saludos. Bueno, lo que pasa es que aquí en Honduras ya se abrió la pesa, estadios, bares, cantinas, estancos, restaurantes. La gente no usa. Los conciertos, la gente ya no usa. Yo evito ir a lugares públicos. Los bancos han quedado con un buen funcionamiento en cuanto a medidas de bioseguridad. Exacto, desde el inicio. En cuanto al distanciamiento, el uso los dispensadores con alcohol gel, el uso de la mascarilla. Creo que ellos tienen una muy buena experiencia en cuanto a estas medidas. Los bancos, a cualquier banco que usted entre, está el distanciamiento, está el uso de la mascarilla obligatoria y el alcohol gel a la disposición del cliente. Sí, vamos a las conclusiones. Entonces, como coordinador de vigilancia de Secretaría de Salud, don Aaron Bueso, ¿qué le recomienda a la gente y qué acciones va a tomar Salud Pública? Esas cifras alarmantes que dice usted que solo el 62%, o sea, tienen una vacuna, el 62% de los hondureños. Claro. O sea, este es un país donde no hay inmunidad de rebaño. Sí, claro, esto es algo muy importante. Bueno, primero que todo, debemos de concluir de que no se debe quitar la mascarilla. No podemos quitarnos la mascarilla, esto sería retroceder. Como unidad de vigilancia de la salud, lo que se hace es hacer una promoción de la salud con la parte de comunicación social que se tiene dentro de la misma Secretaría. Es promover esta vacunación, todo este esquema de vacunación, llegarlo a cumplir, ¿verdad? Su primera dosis, su segunda dosis, la de refuerzo. Lo que tenemos que hacer es llamar a la conciencia a la población hondureña y decir de que se vacunen. La vacunación nos va a llevar a una disminución de ingresos hospitalarios, que ya lo estamos viendo, y a la disminución de las defunciones. Todo esto es primordial para que nosotros en un futuro podamos ya decir de que debemos de quitarnos lo que es la mascarilla y volver a lo que era normal, porque este es el nuevo normal que le llaman ahora. Debemos de continuar las medidas de bioseguridad.
Iba a hacer la mención de que por qué en Europa ya se liberó todas estas medidas, inclusive porque, tomando el ejemplo de España, ellos ya llevan el 90% de la población con su vacunación, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto podemos hacer rescatar esta comparación y ya podemos decir de que porque ellos ya van tan adelantados con las medidas, liberándose de las medidas de bioseguridad. Pero sí, nuevamente, el uso de la mascarilla es obligatorio, es una ley que pasó el Congreso Nacional, debemos de acatar esa ley, ¿verdad? No debemos de abandonar nuestras medidas de bioseguridad y continuar con la vacunación, que es lo más primordial. Muchas gracias, don Aaron Bueso, el coordinador de vigilancia de la Secretaría de Salud. Quiero agradecer una comparecencia más de la doctora Miriam Aguilera, que es microbióloga. Doctora. Gracias por la invitación. Bueno, recordarle también al personal de salud que el uso de la mascarilla en el ámbito hospitalario yo creo que se va a quedar permanente. Nosotros los microbiólogos ya estábamos acostumbrados a ello por la tuberculosis, por los diagnósticos de estas enfermedades, la influenza y todas estas enfermedades, pero después del coronavirus yo creo que vamos a continuar, ¿verdad?, con el uso de la mascarilla, y a la población pues repetirles, ¿verdad?, que no se descuiden, que no se relajen, que aún no se ha terminado, ¿verdad?, pero que tengamos esperanzas también, ¿verdad?, que un día van a dejar de usar la mascarilla, que no será de por vida, ¿verdad?, pero en estos momentos no es correcto el dejar de usar la mascarilla. Muchas gracias. Doctora Roxana Naranjo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con usted. Gracias a usted. Es difícil realmente cuando hay una ley, pero hay también algunas situaciones que tienen que ver con la parte económica de la población. Es decir, el hecho de usar una mascarilla diaria, si usted la quiere usar diaria, es un costo. ¿Cada cuánto uno tiene que cambiar mascarilla? Esta sería como para 4 horas, pero generalmente es para un día. Las que anda el doctor Gamero, algunas personas si la conservan bien y tienen tienen todas las medidas de desinfección al momento de quitársela y de ponérsela, hasta 3 días la pueden usar. Eso es... esta es un día, un máximo. Y algunos dicen que 4 horas, algunos estudios dicen que 4 horas, pero las personas las pueden usar un día. Pero ¿qué pasa? Estas no la usan un día. O sea, llegan, la andan en la mano, van a todas partes, llegan a la casa, la tiran en cualquier lugar de la casa y después al día siguiente se la vuelven a poner. Yo tengo un muchacho que trabaja conmigo que la guinda ahí en donde uno pone en la vía, en la palito de la vía del carro, ahí la guinda. No, entonces eso es incorrecto. Eso ya está contaminado. Ya le he botado un montón. Y eso está contaminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ese grave problema que es una situación económica también que afecta el bolsillo de la población, el hecho de estar... Claro, sí, estar cambiando. Entonces, a veces no es solo culpa de la población, sino que de la situación en que estamos pasando también. Imagínese una persona desempleada que tenga que estar comprando una mascarilla, le va a dar prioridad a los alimentos de sus hijos en su casa, que quizá la compre la mascarilla. Con esto lo que quiero decir, y no justificar que no se use la mascarilla, sino que también hay situaciones específicas del país. Por ejemplo, el doctor mencionaba España. Yo puedo decir que México, que está más cerquita de nosotros, ellos han tenido una especie de semáforo, si mal no recuerdo, doctor Gamero, donde le dice a usted cuáles son los estados y en qué condición está cada estado en cuanto a la vacunación, en cuanto a la incidencia de casos y todo eso. Ellos sí hacen ese seguimiento. Entonces ellos lo hacen no porque ellos quieran, sino que le dan ese seguimiento y hacen esos estudios, porque ellos son muy propensos a hacer estudios. Entonces ellos van diciendo qué estado puede quitarse la mascarilla y qué no, porque no es todo México el que se ha quitado la mascarilla, sino que lo están analizando por estados. A nosotros estamos muy lejos de eso. Para empezar a hacer conciencia a la población de que esas vacunas son los que nos separan de que nosotros presentemos síntomas graves de la enfermedad y que nos vayamos a hospitalizar. Hacerles conciencia de que el país ha estado en un proceso de vacunación más de 30 años, que ha sido un país exitoso en cuanto a eso, y que pues la de la COVID no es la excepción. Y que podrán venir otras enfermedades que necesiten vacunas y que sí los exhortamos a que vayan a un centro de vacunación y que empiecen ese esquema como debe de ser. Esas personas que se vacunaron el año pasado con una sola dosis, es como que ahorita en este momento no tuvieran ninguna vacuna. Sí. Gracias, doctora Roxana Naranjo. Cerramos con el doctor Manuel Gamero. Bueno, yo creo que habiendo muy poco que agregar, sí podemos decir algo que es importante. Yo creo que la gente tiene que estar clara que nosotros ya entramos en una fase en el mundo antes de COVID y estamos hablando del después del COVID.
Y el después del COVID ya significa que las costumbres, las prácticas, los conocimientos, las prácticas y las aptitudes de la población tienen que cambiar. Yo creo que no está de más el hecho de usar medidas de bioprotección, independientemente de que la pandemia haya disminuido. Creo que sí va a ser algo que va a tener que quedar a perpetuidad. Yo creo que parte de un paquete básico ya de lo que vamos a hablar de la canasta básica de la familia va a tener una mascarilla, las mascarillas estas normalitas que la gente se pone, que ya por ser un artículo que tiene más demanda, entonces lógicamente por el hecho del volumen de venta o el volumen de fabricación puede bajar de precio todavía mucho más, porque la verdad que sí ha habido una baja ostensible en los costos. Usted encuentra mascarillas hasta en la calle, ¿no? Que se las venden en los puestos de los locatarios, le venden mascarillas, todo el mundo anda vendiendo mascarillas. Y hay de diferentes formas, tamaños, bueno, más que todo el tema de los colores, diseños, vienen hasta por el color de la ropa, las mujeres la usan conforme a su ropa. Entonces ya hay diferentes cosas y son mascarillas KN95, por ejemplo, que tienen un grado de protección un poco mayor que las otras, pero si uno mira esa versatilidad que hay la parte de lo que le llaman el glamour de las mujeres, el tema de la vanidad de ellas es que ya andan con sus mascarillas con los colores y las combinan con lo que ellas usan. Entonces con su ropa, con su vestimenta. El señor iba bien vestido verde, le faltaba la... Sí, una mascarilla puede haber sido verde porque hay diversos colores. Entonces el asunto, como le vuelvo a reiterar, yo creo que sí, el hecho de seguir medidas de bioprotección no es nada malo. Yo creo que hay que quitarse ese tabú. Nosotros ya estamos realmente en una fase en el mundo. Ahí está. Sí, en una fase en el mundo donde ya nosotros pues realmente tenemos que estar acostumbrados a que ya vienen otras enfermedades. Desgraciadamente, como somos una especie bastante destructiva, porque ese es el gran problema, el ser humano es la especie más destructiva que hay sobre el planeta, ¿no? Y de hecho lo vemos con la guerra, con un montón de cosas que hacemos como los seres humanos, la contaminación ambiental, la destrucción del medio ambiente. Y el hecho de que sabemos que estamos destruyendo el ambiente y aún así propiciamos destrucción de ambiente por intereses económicos. Entonces es una cosa tremenda. El ser humano, o sea, este planeta, así como vamos, yo creo que no le miro, de aquí a unos 30 años miro graves problemas de sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, y el desequilibrio ecológico condiciona entonces enfermedades. El desequilibrio ecológico lo que condiciona también es que la misma naturaleza se defiende de los agresores. Y es a donde aparecen esos virus entonces, porque si entonces donde viene el tema, dice, si una especie está siendo destruyendo, entonces viene el mismo planeta, el mismo ecosistema busca la manera de aminorar esa carga, y o sea, el daño. Y el daño, si somos un daño, entonces ya nos cayó el castigo por andar haciendo daño. Y eso hay que verlo claro, ¿no? Eso del cambio climático y toda la destrucción del ser humano ha condicionado ese surgimiento de enfermedades que ya son más enfermedades tan graves y tan incontrolables, como el caso de COVID. Ya es un ejemplo, COVID, que no nos dio como esas películas que dan de epidemias ahí, que todo el mundo está con zombies y toda cosa, pero el tema no es ese. No, pero para allá vamos. O sea, podemos llegar a cosas extremas como ¿cuántos muertos en total por COVID hasta hoy? 10.800. Sí, 100.000. Sí, y los dueños de las funerarias tienen otro conteo. Dicen que hay más. Claro, siempre hay un subregistro. Sí, porque la gente obvia o evita que si le murió por COVID familiar por el hecho del velatorio y todo eso, busca la manera de no evidenciar eso, pero en las funerarias lo saben. Entonces es un problema serio. La verdad que la gente cree que es alarmismo y no es alarmismo. Como les digo, el ser humano ha condicionado destrucción en el planeta, la naturaleza se defiende y nos está mandando ese montón de cosas diferentes. Desde que vino el H1N1 para acá, estamos viendo ese montón de variaciones en virus y otras enfermedades. Mira, un brote de gripe, ahora está de gripe aviar allá en los Estados Unidos. Cosa terrible, ¿no? Ya con un paciente aislado, entonces aislamiento con gripe aviar. Entonces sí, la gripe aviar pues tiene unas medidas grandes de contención, gracias a Dios, que se puede contener. El H3N5 se puede contener. El H5N3 es H5N3. Entonces, pero el problema que tenemos es eso, pero todos esos son virus, son coronavirus. Recuerde la amenaza que tuvimos de ébola. El ébola, con solo la preparación que hicimos nosotros aquí, nadie quería ser el primer grupo de riesgo de... Yo me acuerdo de una película de Dustin Hoffman que... Y eso era ébola. Era ébola, era el equivalente, le daban otro nombre, motaba y todo eso, pero el tema, y esa película la usan de educación en epidemiología, ¿sabía? Que esa película la usan, es una parte del programa educativo en epidemiología. Pues no ando tan mal ubicándome. Entonces lo que le quiero decir es que
el tema y la variación de ébola que hicieron en un laboratorio, porque descubrieron un laboratorio que fue destruido por la guerrilla en África, donde habían mutado el virus y ya no actuaba igual con las hemorragias evidentes, sino que licuaba los órganos, los licuaba y la gente no sangraba. Entonces esa variación costó hallar, hubo una mutación, o sea, mutaron el virus en un laboratorio. Una cosa terrible, o sea, lo que hace el humano también haciendo armas, o sea, armas de componentes biológicos, o sea, jugando con los virus, y después el juego de los virus se revierte en contra de ellos mismos, porque no pueden contener las consecuencias de eso. Entonces tenemos que sumar conciencia sobre todo esto, ¿no? Y ahí ya estamos viendo las gráficas de Johns Hopkins, que ya son importantes. Johns Hopkins es una gran universidad de Estados Unidos, yo creo que son un aporte muy grande para nosotros. O sea, Johns Hopkins siempre ha tenido las estadísticas al día. 6 millones, ¿verdad? Sí, 6 millones de fallecidos a nivel mundial. 6 millones de fallecidos. A nivel mundial. Millones. Sí. Y estamos hablando, y el tema, como le digo... No, y volvé acá, por favor. De verdad que Dios fue bueno. ¿A usted le dio? Sí. ¿A usted, doctor? No. ¿A usted? No, gracias. A mí sí. Y yo tengo Y asma como enfermedad de base. Ay, no, yo me pego una gripe y me Igual cuesta 15 yo días. soy gordito Yo por y eso perfecto. salí corriendo a buscar eso, porque yo creía que me podía morir sin el pegado. Yo salí corriendo a buscar. Yo padezco de eso desde que era niño. El doctor también, usted. Yo soy hiperreactor también, por mayor razón. Yo sí, yo casi ese día había estado en el hospital escuela. Bueno, a mí me dio ya después que me había puesto las 3 vacunas. y cerca de nosotros andaba un personaje muy conocido aquí, y se le caía la mascarilla cada rato, y se acercaba y platicaba con nosotros. Él la pegó. y andábamos de esa mascarilla, que la verdad es que en ese momento no era lo ideal. En un hospital. No era lo ideal, pero nos habían mandado, andaba la doctora Yolani, andábamos haciendo la inspección del 3er piso para habilitarlo. Y al personaje a cada rato se le caía, y cerquita. ¿Para qué le cuento? Sí, como le digo, igual el tema de las toallas, nosotros que eliminamos el uso de toallas en los baños comunes porque no se deben de usar. No. Tienen que ser toallas de papel, descartables, porque así fue. Y nosotros, alguien usó una toalla, entró al baño de la oficina donde estaba yo, a una semana de venir la vacuna me dio. O sea, y otro colega, el doctor Murillo, el patólogo, un gran patólogo nuestro, murió, amigos juntos, acá andábamos siempre trabajando juntos, el maestro Murillo, para mí fue una tragedia la muerte del doctor. Usted contó eso. Fue una tragedia para mí, yo lloré al doctor, porque era mi gran amigo y siempre tomábamos café juntos todo el tiempo y me van diciendo, Manuel, fíjate que me ingresaron, que me dieron un tratamiento más y le digo, por favor, doctor, busque algo mejor que eso, no se meten en eso. Y al rato me dijeron que estaba en el Seguro Social, en la comunidad de cuidados intensivos y lamentablemente falleció. Una gran pérdida también para la universidad porque era un maestro de generaciones. Bueno, cuidémonos y hay que mantener la mascarilla, ¿verdad? Gracias. Gracias a todos. Gracias por haber aceptado la invitación, a usted por permitirnos ingresar a sus hogares a través de Canal 11, escucharnos en Radio Visión Honduras. Los invito a continuar en sintonía de nuestro canal. Tenemos una variada y muy bonita programación. Buenos días.